Estimados amigos de Tintax, muy buenas tardes. Es un honor para nosotros poder esta tarde estar compartiendo un tema de gran interés. Mi nombre, Ana Patricia Flores Obeso, gerente senior de la práctica legal aduanera. Y el tema con el que vamos a abordar el día de hoy se llama Sistema de Gestión de Seguridad en Cadena de Suministros con enfoque basado en riesgos, que al final es el ABC de la implementación y la inscripción del OEA CityPath, el cual estará impartido esta tarde por mi compañera amiga María. ¿Me ayudas a cambiar la diapositiva, María, por favor? María Muñoz, quien ella es gerente de seguridad en cadena de suministros, es especialista en la implementación de sistemas de gestión de seguridad en cadena de suministros, incluyendo los programas OEA, CityPath, las normas internacionales ISO 28000, perdón. Ella fue auditora interna certificada en diferentes firmas, actualmente recién integrándose al equipo de Tintax, que varios ya han tenido oportunidad de conocerla. Y también esta tarde estará con nosotros compartiendo conocimiento y experiencia la maestra María Luisa Solís, quien actualmente es líder de OEA en México para 21 plantas en Eaton. Asimismo es líder de OEA en Index San Luis Potosí, que en unos momentos se incorpora con nosotros. Y bueno, no interrumpo más. María, te cedo la palabra para escuchar tu expertise. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y nos gustaría arrancar con un contexto empresarial antes de adentrarnos al maravilloso mundo de OEA y de CityPath. Respecto a la actualización de las necesidades de la globalización o el comercio internacional, nos hemos dado cuenta que el marco regulatorio actual representa una mayor oportunidad de control y de fiscalización, por lo que hoy en día es indispensable tener la certeza del cumplimiento íntegro de obligaciones permanentes, así como contar con el respaldo de abogados especializados y experimentados. Con base a nuestra experiencia, con todo lo que hemos podido ver pues nosotros como consultores, nos hemos dado cuenta que la operación de todas y cada una de las empresas, independientemente de su giro, debe descansar en los siguientes 4 conceptos, que es el cumplimiento, las certificaciones, la automatización y los medios de defensa. Si las empresas tienen o si las empresas descansan en estos 4 conceptos, pudiéramos decir que estaríamos haciendo un sistema de gestión bastante robusto para todas y cada una de las compañías. Dentro de las certificaciones, por supuesto, están todo tipo de certificaciones, desde una ISO 9000 hasta una ISO 37301 de compliance, pasando en este caso, pasándonos de las normas internacionales o las certificaciones internacionales, nos centramos específicamente aquí en territorio mexicano. Las certificaciones, por citar algún ejemplo, la IVA-IEPS y en este caso OEA, CityPath, todas aquellas certificaciones que nos puedan garantizar una operación robusta en nuestras instalaciones es parte de llevar una operación más allá del día a día, pues una operación, digamos, más regularizada y con más foco o con más atención a los detalles. Dicho esto, hablamos también del panorama global del comercio internacional, que ha sido bastante cambiante y, bueno, una evolución de la cadena de suministros. Inicialmente teníamos que el objetivo principal de una cadena de suministro era hacer esta transacción de mercancía a nivel internacional, inclusive buscar un poco o buscar una mano de obra más barata. En esta evolución del comercio internacional se suma un nuevo concepto, la gestión de la seguridad. Esta gestión de la seguridad, muchos analistas evalúan si es una gestión de seguridad preventiva o es más bien una gestión de la seguridad reactiva. En un panorama
maduro, por así decirlo, buscaríamos que el sistema de gestión de seguridad sea más bien preventiva. Es decir, como su nombre lo indique, que nos ayude a prevenir que cualquier incidente se materialice en nuestra cadena de suministros. Por tanto, la seguridad debe ser parte de la estrategia de las empresas, así como la conciencia de la importancia de implementar adecuadamente gestiones de riesgos inherentes al negocio. Es decir, aquellos riesgos que pudieran ser internos o externos. En este escenario emergen nuevos riesgos que resulta imprescindible que debemos de aprender a gestionar para evitar que las asociaciones para delinquir, es decir, el crimen organizado, utilicen nuestro comercio legal como un vehículo para materializar sus actividades. Entre los riesgos de mayor impacto y creciente frecuente que hemos encontrado en esta evolución del comercio internacional, tenemos el crimen organizado. Específicamente aquí en México es un tema que desafortunadamente ha tomado muchísima relevancia y tenemos igual los ciberataques que con esta evolución que nos obligó a tomar la pandemia, este COVID y demás, son crímenes o perdón, son riesgos que se han estado materializando y que no todas las empresas tenían en el radar, ¿no? Tráfico de armas, de personas y o de mercancías que igual por nuestro contexto tenemos muchísimo riesgo a que se materialicen esas situaciones en cualquiera de nuestras cadenas de suministro, la corrupción hacia adentro o hacia afuera de nuestras instalaciones y por supuesto la interrupción de la cadena de suministro. Este es un riesgo que es independiente al contexto interno o externo de la organización, que puede ser tan grande como un incidente de seguridad, no sé, contaminación de drogas, el tema de la pandemia o temas de pandemia más bien, hasta temas de naturaleza, de gestión de naturaleza. Por esta razón, la seguridad interna de las empresas se ha vuelto una gestión insuficiente si no se hace un abordaje integral que considere el entorno exterior inherente a su negocio, es decir, que pueda afectar la imagen de las organizaciones. Ahora bien, los mercados ya no solo exigen calidad en los productos que adquieren, ya nos estamos sumando a este nuevo marco legal del comercio internacional, donde empezamos a extender los requisitos para mantener contrato, inclusive desde el momento de licitación. Empezamos a pedir aspectos ambientales, de responsabilidad social y en este ahora nuevo o a la evolución de la cadena de suministro se le suman también los temas de seguridad. Es decir, que tengamos el compromiso de mantener nuestra cadena de suministro segura. Un sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro con enfoque basado en riesgos permite a las empresas tener las siguientes ventajas competitivas de manera enunciativa, más no limitativa. Tenemos la primera que nos brinda competitividad internacional, es decir, tenemos una mejor reputación a nivel internacional cuando nos sumamos voluntariamente a los programas de seguridad en cadena de suministro. En México tenemos CITIPAT y OEA, que son los programas que han tomado muchísima fuerza y los programas más conocidos, pero también tenemos una serie de programas que son adicionales, por ejemplo, una ISO 28000, BASC, entre otras. Además de las ventajas competitivas o de la competitividad internacional, también nos hacen ser o vernos como una empresa confiable ante los ojos de las autoridades. En este caso, específicamente para CBP y para SAT. Esto a su vez nos permite a las empresas que quieran tener una certificación OEA y CITIPAT tener una mayor comunicación con la autoridad y una mayor comunicación y sobre todo de manera eficiente y efectiva. También en medida de lo posible o en medida que va avanzando un sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro, nos permite tener reducción en costos operativos. Para el caso particular de OEA, nos ofrece beneficios aduaneros
Y bueno, también tenemos aumento en la eficacia y eficiencia en las operaciones porque un proceso o un sistema de gestión de cadena de suministro seguro nos pide tener procesos documentados. Es parte de lo que nos va a ayudar a la eficiencia interna en nuestras operaciones. O como resultado tendremos un aumento de la productividad, simplificación en procesos operativos y por supuesto reducción de incidentes en materia de seguridad en cadena de suministro, tanto al interior como al exterior de nuestras instalaciones. Y por último, pero no menos importante, nos va a permitir tener colaboradores capacitados y concientizados sobre estos temas que han generado gran auge en el comercio internacional. Ahora, ¿por qué las empresas están teniendo la necesidad de formar parte de los programas de seguridad en cadena de suministro? Llámale OEA o llámale CITIPAT. Como platicábamos, el nuevo escenario de las relaciones comerciales a nivel internacional obliga a las empresas a gestionar o a empezar a gestionar su seguridad en las transacciones internacionales y esto a su vez les brinda garantías a ustedes como empresa respecto a sus operaciones y por supuesto a su imagen comercial. Algunos de los puntos que en la industria nos han comentado del por qué quieren sumarse a estos programas son los siguientes. Porque les piden alinearse a objetivos de corporativos en el extranjero. Es decir, si ustedes como empresas tienen alguna planta fuera de México que ya tengan algún programa de seguridad, lo que el extranjero quiere es migrar esas mejores o implementar esas mejores prácticas en los domicilios que tengan registrados aquí en México. También puede ser un requisito del cliente en destino. O un plan estratégico para atraer clientes nuevos. Esto es parte de los beneficios que no están escritos respecto a la imagen comercial, o porque también son requisitos para renovar o cerrar contratos de licitaciones. Lo que hemos visto, lo que vimos el año pasado en la industria automotriz y electrónica, es que muchas de las grandes empresas y armadoras aquí en México empezaron a hacer la proveeduría mexicana que se sumaran a estos programas de seguridad para poder renovar los contratos que ya tenían, ¿no? Es decir, si no se suman a alguno de los programas OEA y CITIPAT, desafortunadamente ya no van a poder hacer negocios o el negocio ya no va a tener continuidad. Y finalmente, la búsqueda de beneficios estratégicos, que como decíamos, podemos tener beneficios logísticos, comerciales, aduaneros aquí en México específicamente, y fiscales. Ahora, estamos presentando ejemplos muy claros y cotidianos de la vida real a los que a los que ustedes como empresas se enfrentan en el día a día. Al tener una cadena de suministros segura, confiable, también los hace blanco del crimen organizado. Tenemos 3 ejemplos aquí respecto a una manera de ocultamiento de drogas para poder hacer un tráfico o más bien un cruce de mercancía hacia Estados Unidos. Específicamente estos 3 casos fueron detectados en aduanas fronterizas a Estados Unidos, donde se detectó pues que querían pasar droga, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Aquí el caso, o la importancia de este caso es que en las segundas imágenes donde alcanzan a ver una lata, es un mecanismo de ocultamiento de droga que pudiera ser presumido que se realizó desde las instalaciones de una planta operativa. ¿Por qué? Porque el empaque final o el embalaje final del producto está contaminado, ¿no? ¿Dónde se presumiría que empezó o que se hizo esta contaminación de la mercancía? Tenemos varias hipótesis, ¿no? En el mundo exterior o en el mundo de la cadena de suministro se formulan hipótesis o diferentes hipótesis. Por ejemplo, que se contaminó desde una línea de producción, se llenaron ahí las latas, o bien
que durante el traslado de la mercancía en una ruta que no estaba monitoreada, se pudo hacer o se reemplazó el producto con mercancía ilícita por uno bueno, que pudiera contener esta mercancía, ¿no? Si tenemos esos controles, o más bien si hacemos esa omisión de controles, tenemos este riesgo bastante alto de que tengamos una contaminación de mercancía. Tenemos otro ejemplo, es un ejemplo que vamos a poner un poquito más aterrizado sobre una empresa de paquetería que recientemente a la que recientemente se le decomisó droga en una aduana de Tijuana. Y se utilizaron nuevamente la marca comercial de esta empresa de mensajería. Si se pueden dar cuenta más bien, tenemos cajas debidamente rotuladas, era un medio de transporte de la compañía, etcétera. Como les decía hace un momento, somos blanco fácil estamos en la mira del crimen organizado porque pues nuestra cadena de suministro en teoría no puede, no se puede romper fácilmente, ¿no? Esto obviamente tiene un impacto en la imagen comercial de la compañía. Ahora, hagamos un análisis causa raíz de estos supuestos que son pues de noticia pública. Como les decía, que se pueda materializar este tipo de incidentes nos quiere decir que existen falta de aplicación de controles de seguridad. Estamos enunciando controles de seguridad que en NOEA y CITIPAT se llaman criterios de seguridad, criterios mínimos de seguridad, y estos criterios mínimos de seguridad nos pide que debemos de tener una investigación de antecedentes de los involucrados en la cadena de suministro. Es decir, hacia adentro de la organización tenemos que identificar puestos claves, puestos críticos, y a esos puestos críticos en particular debemos de aplicarles una serie de controles de confianza. Obviamente, cuando se materializan estos incidentes, estamos omitiendo esos controles de confianza a nuestros colaboradores. También nos dice que debemos de hacer una evaluación de socios comerciales, tal cual se llaman los criterios de socios comerciales tanto de OEA como de CITIPAT. Y lo mismo, nos dice que tenemos que aplicar cuestionarios de seguridad, que tenemos que hacer auditorías, que tenemos que investigar los antecedentes de los proveedores con quien haremos una relación comercial. Que como ustedes sabrán, durante el traslado de nuestra mercancía son los responsables digamos, del bienestar de la misma, ¿no? Son ellos quienes se van a asegurar que esa mercancía salga del punto A al punto B y que llegue con eficiencia, con seguridad sobre todo. También tenemos el manejo de la imagen comercial, que es de suma importancia, y voy a traer igual el ejemplo de las latas contaminadas con droga. Porque es muy importante, tanto como para OEA como para CITIPAT, existe un subestándar o un subcriterio, por así decirlo, donde nos dice que aquellos proveedores que tengan el legal uso de nuestra marca comercial, es decir, logotipos, tienen que ser tratados como socios comerciales críticos. Porque otra de las hipótesis es que si esa mercancía debidamente rotulada con nuestro logotipo no fue contaminada en nuestra línea de producción, por así decirlo, entonces existe otra hipótesis de aquellos proveedores que están manejando nuestro logotipo. Aquellos quienes nos hagan empaque, envase o embalaje, que utilicen nuestro logotipo, tenemos que darles ese tratamiento como socio comercial crítico. Ahora bien, el tema del uso de sellos de medios de transporte internacional e inspección de medios de transporte internacional. Esto es un control que también nos piden ambos programas respecto a hacer inspecciones antes de que el medio de transporte deje nuestras instalaciones, justamente para asegurarnos que la mercancía y las unidades van libres de cualquier sustancia o mercancía ilícita que puede ser sospechoso, y por supuesto en los que puedan incurrir en una
que puedan incurrir en ay, se me fue la palabra, perdón, que pueda causar un tema perjudicial para la compañía, ¿no? Responsabilidad penal para la persona jurídica o inclusive para aquellos, no sé, transportistas que operan bajo una razón social o bajo, perdón, bajo una persona física, pues entonces tenemos que cuidar todos esos eslabones para poder minimizar el riesgo y sobre todo el impacto de que este tipo de incidentes ocurran. Ahora bien, nosotros también en nuestra experiencia en términos de implementar y de darle mantenimiento a los programas OEA y CITIPAD, hemos identificado una estrategia que, digamos, pudiera ser, como su nombre lo indica, es el ABC de la implementación. Es una estrategia donde les recomendamos a ustedes, empresas que quieren sumarse a los programas OEA y CITIPAD, que primero este es el 1, 2, 3 que tenemos que hacer. Primero, vamos a hacer un análisis de la elegibilidad de los programas. Hay que evaluar cuáles son los requisitos con los que tenemos que cumplir para siquiera poder empezar a planear inscribirnos en un programa, puede ser OEA o CITIPAD. Posteriormente de ese análisis para ver si sí somos elegibles o no a los programas, vamos a ver cuáles son los beneficios que buscamos con esos programas. Si buscamos beneficios aduaneros de legislación mexicana aduanera, pues les recomendaríamos irnos definitivamente por un OEA. Pero si nos interesan beneficios logísticos u otros directamente familiarizados con Estados Unidos, pues entonces se elegiría el programa CITIPAD. Es importante también concientizar a nuestros dueños de proceso. Esto porque si no tenemos esta conciencia del por qué estamos haciendo las cosas, realmente el trámite OEA y o CITIPAD se vuelve un poco tedioso para todos los interesados, ¿no? Por eso esto es algo bastante importante. Primero, antes que implementar cualquier cosa, se sugiere que demos esa conciencia del por qué lo necesita la empresa, cuáles son los beneficios, cómo pueden ayudar todos y cada uno de los colaboradores. Posteriormente, se forma un comité de seguridad en cadena de suministro. Este comité será quien lleve la responsabilidad compartida de la implementación, de la inscripción de los sistemas de gestión de seguridad. Se tiene una idea bastante errónea de que estos programas son únicamente responsabilidad de la gente de comercio o la gente de logística. Realmente, y más adelante se van a dar cuenta, que estos programas son para todos y es responsabilidad de todos los involucrados en la cadena de suministro, desde la persona de TI pasando por recursos humanos, inclusive el tema fiscal, compras, almacén, logística. Aquí debemos de hacer énfasis en que al formar un comité estamos invitando a todos los dueños de proceso que conforman la cadena de suministro interna de la compañía a ser parte y tomar responsabilidad de la implementación de estos programas. También tenemos que hacer una auditoría diagnóstico de la seguridad en la cadena de suministro. Una vez que decidan y que decidan cuál es el alcance, hacia dónde quieren mover su solicitud de programa, tenemos que ver o tenemos que evaluar cuál es el nivel de cumplimiento en el que se encuentra hoy en día la empresa, porque solo así van a poder medir cuánto trabajo necesitan, cuánta, no sé, mano de obra, temas de infraestructura. Entonces es sumamente importante que tengan un diagnóstico previo a hacer un proceso de inscripción. En este diagnóstico vamos a poder identificar si existen procesos o procedimientos que tengan que documentarse, vamos a definir el alcance del proyecto. Esto es, si tuvieran una razón social con N números de domicilios dados de alta, parte de la elegibilidad de los programas es que tenemos que evaluar cuál de esos domicilios tienen operaciones de comercio exterior. Si son un centro de distribución o si es un almacén que ustedes administren o que administre un socio comercial, dependerá mucho también para poder presentar la obligación de presentar un perfil de seguridad para aquellas instalaciones
donde se realicen operaciones de comercio exterior y o que almacenen material de importación o de exportación. Aunque no sea un proceso productivo, pero si es un almacén o es un service de Impo y Expo, entonces necesitamos sumarlo a este programa. Así también tenemos que extender estos protocolos, todo lo que ya hablamos se tienen que extender a sus socios comerciales, porque acuérdense que lo que busca un programa de seguridad de cadena de suministro es tener una cadena logística segura. Entonces, todos los protocolos, cuando nosotros queremos sumarnos a un programa OEA o CITIPAT, la autoridad nos está pasando la estafeta de tener ojos de autoridad con nuestros proveedores y también invitarlos a que se sumen a estos programas de seguridad. Y bueno, finalmente tenemos que generar evidencias de implementación para poder tener un sistema robusto y poder presentar un proceso de inscripción con la autoridad. Hablamos un poco bueno, ahora hablemos un poco de los criterios de seguridad en cadena de suministro, tanto para OEA como para CITIPAT. Estos criterios mínimos de seguridad es lo que nos marca la autoridad que debemos cumplir. Son básicamente las recomendaciones que ambas autoridades nos hacen si queremos sumarnos a estos programas voluntarios. Para OEA y para CITIPAT tenemos 11 estándares u 11 criterios respectivamente y hoy en día, con los cambios que tuvo CITIPAT en 2019, están 80%, bueno, son 80% compatibles el uno con el otro. Solo hay una pequeña salvedad. Para OEA, como tenemos o como nos ofrece beneficios aduaneros, estamos incluyendo un criterio de gestión aduanera donde se evalúan todos los términos aduaneros y fiscales que la operación de las empresas pueden tener, ¿no? Como temas de IMEX, IVA y IEPS, valoración aduanera, certificados de origen, etcétera. Y caso contrario, CITIPAT está incluyendo un criterio que OEA no lo contempla, que se llama seguridad agrícola. Esta seguridad agrícola, como su nombre lo indica, es un criterio que nos pide minimizar el impacto de cualquier contaminación por plaga. Es algo que el gobierno de los Estados Unidos ha cubierto desde hace mucho tiempo, pero que recientemente lo acaba de implementar en el programa CITIPAT. Todos los criterios están ya están empatados. Ambos nos piden tener una política de seguridad en cadena de suministro, nos piden tener un análisis de riesgo, hacer auditorías, evaluar a nuestros socios comerciales, tener controles de acceso a las instalaciones, tener cámaras, bardas, sistemas de controles de acceso, identificación para empleados, identificación para visitantes, proveedores. También nos pide que hagamos inspecciones de seguridad a los medios de transporte. En este punto, ustedes ya deben de estar familiarizados o al menos debieron de haber escuchado el tema de los famosos 17 puntos de CITIPAT. Bueno, pues aunque su nombre diga CITIPAT, también OEA nos pide que hagamos esa inspección a los medios de transporte de mercancía internacional. Ambos programas también nos piden que tengamos o que usemos sellos de alta seguridad de conformidad con la ISO 17012. Y si se me fue por ahí, si se me barrió la ISO, por favor háganmelo saber y ahorita la investigo, porque con esto se me barrió completamente. Una disculpa. También ambos programas nos pide que ataquemos el tema de la ciberseguridad, ¿no? Es algo que ya se está contemplando, temas de cortafuegos, de cómo se ponen o cómo se administran las VPNs para trabajar desde vía remota. Y finalmente nos pide también que tengamos criterios estándares de capacitaciones y que manejemos un proceso para investigar y manejar incidentes de seguridad en cadena de suministro. Como se pueden dar cuenta, los programas están, como les decía, 80% alineados el uno con el otro,
Las evidencias y o procedimientos que pudiéramos generar tanto de un programa como de otro son transversales. Quiere decir que nos van a servir para el cumplimiento de ambos programas. Ahora hablemos igual de manera muy rápida, ¿cuál es el proceso de inscripción para aquellas empresas que nos acompañen el día de hoy que apenas están interesados o que van a hacer su proceso de inscripción? Les comentamos que una vez que ya hicieron todo el ABC de la implementación que acabamos de platicar, ya tienen su perfil de seguridad, ya hicieron el análisis de la elegibilidad y todos los otros pasos. Una vez que ustedes ya tienen la información fiscal para cargar en la plataforma de BUSEM y que ya tienen llenado su perfil de seguridad, o bueno, ya tienen desarrollado su perfil de seguridad, vamos a hacer el pago de derechos de conformidad con la ley, el artículo 40 de la inciso M de la Ley Federal de Derechos. Ojo, si bien el programa OEA es un programa de participación voluntaria, bueno, pues también tenemos que contribuir con nuestro pago de derechos. Una vez que lanzamos esta solicitud a través de BUSEM, tenemos 120 días hábiles para que el SAT nos pueda emitir una resolución. En estos 120 días hábiles tenemos un supuesto. El SAT hace una revisión en escritorio, es decir, toda la información que le compartimos a través de BUSEM, la revisa, la analiza y si tiene cualquier duda, por más mínima que sea, nos puede hacer un requerimiento de información. En ese requerimiento de información, las empresas tienen 15 días hábiles para desvirtuar esa falta de información o esclarecer la información que no le quedó clara al SAT. Y cuando nos hace un requerimiento de información el SAT, entonces automáticamente se vuelven a computar el plazo de 120 días hábiles para que el SAT pueda emitirnos una resolución. Ahora, con los cambios en reglas de diciembre del 2021, se incluyó una regla, la 71111, donde nos dice que en caso de que no tengamos o que necesitemos hacer una ampliación de esos 15 días que nos da el SAT para solventar el requerimiento de información, podemos solicitar por única ocasión un alcance al plazo. Entonces nos van a dar 10 días hábiles más para poder desvirtuar ese requerimiento. Pero ojo, esa es una carta que se puede usar una única vez. Entonces tenemos que saber usarla bastante bien. Ahora sí que tendríamos que evaluar en qué momento necesitamos realmente esos 10 días extra. Una vez que solventamos esos hallazgos, esos requerimientos de información, recibimos entonces una notificación de la visita, nos hacen una visita en las instalaciones y tenemos, regularmente nos dejan ciertos hallazgos para que podamos solventar y esos hallazgos tenemos 6 meses para desvirtuar esa información. Si no desvirtuamos los hallazgos que nos hizo el SAT en nuestra acta circunstanciada de hechos, entonces nos van a desechar la solicitud y nos pueden dar una negativa. O inclusive, también hemos tenido acercamiento con cuando ya les dan su positiva y no desvirtúan en estos 6 meses los hallazgos que se hicieron en el acta circunstanciada de hechos, entonces les inician un proceso de cancelación. Aquí pudiéramos entonces hablar sobre 1 año y medio más o menos desde que presentamos nuestra inscripción en BUSEM hasta que podemos tener nuestra preciada autorización de OEA. Los plazos para solicitar la certificación CITIPAD son muy similares, es una estrategia o más bien es una línea de actividades muy similar a OEA. A través de nuestro sistema o a través del sistema de la plataforma de CITIPAD de la autoridad CBP, hacemos una cuenta en el portal, cargamos la información, previamente tenemos el perfil de seguridad recabado o prellenado, por así decirlo, hacemos el submit de nuestro portal, en ese momento se evalúa igualmente en escritorio
CBP evalúa la información que le dimos y ellos nos asignan un especialista de seguridad en cadena de suministro. Este tiempo tarda aproximadamente 90 días, pero también nos ha tocado o hemos tenido ocasiones donde cargamos la información y, no sé, en cuestión de 2 semanas ya nos asignaron un especialista. El especialista de seguridad va a evaluar la información que le mandamos y ellos nos pueden requerir todas las veces que sean necesarias. Acá no tenemos una restricción de requerimiento y dependiendo de la criticidad de ese requerimiento de información, CBP o el especialista de CBP nos irá diciendo cuánto tiempo tenemos para solventar. Lo que sí está marcado es que una vez que solventamos esa información, el especialista finalmente nos va a dar una fecha de visita de validación. Una vez que se realice la validación, también nos dejan un reporte de auditoría. Y en caso de tener hallazgos por parte de CBP, entonces tendremos 60 días para corregir los hallazgos. La gran ventaja que tenemos con CBP es que ellos son una autoridad un poquito más accesibles, la comunicación es directa con ellos y planteándoles la situación de la empresa, inclusive les pueden extender un poquito más el plazo, ¿no? A CBP les gusta estar muy de la mano con sus especialistas y los especialistas con las empresas, entonces todo tipo de situación se puede plantear con ellos y ellos son bastante accesibles, ¿no? Les van a inclusive les decía, hacer una ampliación de plazos en caso de ser necesarios. Ok, esto fue el ABC de la implementación. Ahora me gustaría hablar sobre la importancia de los mantenimientos o del monitoreo activo en los programas OEA y CITIPAT. Lo que están viendo es un caso sonado públicamente de una empresa transportista que ya era una empresa certificada y que más adelantito vamos a ir ligando también todo este tipo de evidencias, pero se alertó a las autoridades y resultó en un decomiso de mercancía ilícita. Es una empresa debidamente constituida, que tenía en ese momento un programa de seguridad en cadena de suministro, por tanto tenía una cadena de suministro segura, pero que a su vez fue blanco para el crimen organizado a través del contrabando de mercancía y de corrupción al interior de sus instalaciones. Vamos a ver más adelante el desenlace de esta información. Dentro de en el momento que nosotros hemos ya estado o que hemos tenido la oportunidad de revisar las cadenas, la seguridad de las cadenas de suministro de otras compañías, hemos detectado varias debilidades en las compañías. Digo, por citar algunas, les vamos a platicar estas, pero podemos hablar de muchísimas debilidades al interior y también al exterior de las compañías, ¿no? Del lado izquierdo estamos viendo el subestándar de los criterios de seguridad específicamente de OEA, pero acuérdense que o que ya están alineados, entonces estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? De CITIPAT tanto para OEA. Al momento de que las empresas realizan un análisis de riesgo, se quedan con lo mínimo, por así decirlo. Se omite actualizar su análisis de riesgo por lo menos una vez al año, pero tanto como OEA y CITIPAT o tanto como OEA como para CITIPAT nos dicen que el análisis de riesgo se debe actualizar cuando las circunstancias por las que se otorgó en un principio el programa OEA o CITIPAT hayan cambiado. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos un cambio en el contexto interno o externo de la compañía, tenemos que detonar un análisis de riesgo. Por ejemplo, algo que 99% de las empresas que ya eran certificadas OEA o CITIPAT nunca previeron en su análisis de riesgo
fue esta contingencia de trabajar todos a distancia, ¿no? No se realiza también con una metodología establecida. Ambos programas tienen una metodología específica. Para OEA nos pide el SAT que hagamos un análisis de riesgo con base a la ISO 31000 y con base a la ISO 31010. Y para CityPad nos dice que hagamos un 5 pasos CityPad. Esa es la metodología. Ahora, muchas empresas no están aterrizando estas metodologías en el momento del desarrollo de su análisis de riesgo. Y otra debilidad u otra falla que hemos encontrado es que a este análisis de riesgo no se le suman o no contemplan los resultados de las auditorías que se han hecho previamente, ¿no? Esto, por supuesto, hablando de empresas que ya sean certificadas y que tengan un histórico de auditorías internas o inclusive externas, no están ligando su análisis de riesgo con los resultados de las mismas auditorías. Todos vamos a empezar a ver que todas las evidencias o procedimientos que se manejen para ambos programas pueden ser evidencias transversales, es decir, que nos van a servir a lo mejor para un subestándar y nos van a servir para otro subestándar u otro criterio completamente diferente. Tal es el caso como este, ¿no? Hablábamos del análisis de riesgo que no se presentan o no se contemplan los resultados de las auditorías cuando estamos hablando de otro criterio, de otro subestándar diferente. Otra de las fallas es que no, siguiendo la línea de las auditorías, es que no se cuenta con auditores líderes, ¿no? O inclusive que ni siquiera se cuenta con un equipo de auditores. Si bien hoy las empresas tienen un pool de auditores basándose en una ISO 9000, por ejemplo, o inclusive auditores de la aplicación de un sistema de gestión como 5S o demás, no estamos haciendo algo parecido con nuestro programa de seguridad en cadena de suministro. La intención es del comité de seguridad que les proponía en el ABC de la implementación, es que a ese comité se le capacite para que a su vez puedan ser ellos un pool de auditores internos, ¿no? Y que ellos tengan las competencias necesarias para hacer una auditoría, la que sea, pero que además tengan las competencias necesarias para ser auditores en temas de OEA y de CityPad. Otro tema u otra falla es que no se realizan auditorías externas. Hemos tenido el caso en que, no sé, se certifican en 2018 y no vuelvan a hacer una auditoría hasta que les hable el SAT y les dice, o el CBP, les notifica que van a tener una visita de inspección. Entonces ahí sí todo el mundo quiere hacer una auditoría, pero ya porque les surge. Entonces esa es otra de las fallas. Aquí volvemos a traer los resultados del análisis de riesgo porque los resultados de las auditorías no se contemplan en un análisis de riesgo y finalmente no se le da seguimiento a los hallazgos o a los planes de acción. Quiere decir, se ejecuta una auditoría, hablando, por ejemplo, utilizando el ejemplo anterior, se hace una auditoría en 2018 y a lo mejor estamos en 2022 y no hay una trazabilidad de que en efecto esos hallazgos realmente fueran cerrados. Otro de los principales temas de debilidades que hemos encontrado es que los planes de contingencia no se llevan a cabo simulacros para medir la eficiencia de los planes, ¿no? Y esto nuevamente vuelve a estar relacionado con el análisis de riesgo. A través de un análisis de riesgo, la práctica evolucionada sería que a través de este análisis de riesgo se detecten los planes necesarios para documentarlos. Pero tampoco se están llevando, no se respaldan con un análisis de riesgo. Y, o bien, si se respaldan, no hacemos simulacros para medir la verdadera eficiencia de estos programas o estos planes de contingencia. Y podríamos poner o traer al caso, traer a esta sesión muchos más debilidades o fallas que hemos identificado que ustedes pensarían que no se dan, pero realmente yo creo que no hay empresa que no se salve de estas debilidades, ¿no?
Ahora, ¿por qué es realmente importante tener un mantenimiento activo o un monitoreo de nuestros programas OEA y CityPad? Les platicaba hace un momento que cuando OEA, o más bien cuando SAT o CBP nos lanzan una visita de verificación, CBP lanza sus visitas de verificación en años como de rotación y te da 4 años de gracia aproximadamente, dependiendo también eh, de tu perfil, pero te da 4 años y, por ejemplo, aquellas empresas no sé, que tienen 3 años y medio sin que reciban una auditoría de CBP, pues tengan por segura que en cuanto se puedan renovar las visitas domiciliarias, estarán recibiendo una visita por parte de CBP. Es importante tener este mantenimiento o un monitoreo real y activo, porque entonces nosotros vamos a tener toda la información necesaria actualizada. Desde nuestro análisis de riesgo que tenemos que presentar también, esto es importante porque tenemos que presentar un histórico de todos los análisis de riesgo que hemos hecho al pasar de los años. Si nos certificamos en 2018, tendríamos que tener un análisis que corresponda al 2018, 19, 20 y 21. Entonces, tendríamos que tener 4 evidencias del análisis de riesgo porque para ambos programas nos dice que sí o sí debemos de hacer una actualización de nuestro análisis de riesgo por lo menos una vez al año. También debemos de tener actualizado nuestro perfil de seguridad porque es una causal de cancelación el que no estemos, que no hayamos reportado los cambios por los que, o los cambios que se presentaron desde que nos dieron nuestro positivo al proceso de inscripción. También debemos presentar evidencias de capacitaciones actualizadas, cuestionarios de seguridad de nuestros socios comerciales. Aquellas empresas que ya son certificadas saben de antemano que debemos de enviar estos cuestionarios de manera anual a nuestros proveedores, ¿no? Aquellos proveedores que sean proveedores críticos. Y esto lo podemos empatar nuevamente con el famoso análisis de riesgo. Ustedes a lo mejor se preguntarían, de mis 900 proveedores que tengo, ¿les tengo que mandar 900 estos cuestionarios? No, la respuesta es a todos aquellos que te salgan en tu análisis de riesgo con base a la criticidad que ellos propicien para tu operación, vamos a empezar a detonar el envío de estos cuestionarios y bueno, como consecuencia también tendremos que detonar auditorías en sitio a nuestros socios comerciales, porque acuérdense que lo que queremos hacer o lo que las autoridades quieren hacer es hacer una cadena logística segura, ¿no? Entonces nos pasan a nosotros la batuta para evaluar y voltear a nuestros proveedores para que los invitemos a sumarse a estos programas. Lo mismo para los cuestionarios de seguridad para los socios comerciales. Tenemos que tener controles de confianza actualizados para nuestros puestos críticos. También tenemos que mostrar evidencia de la difusión de la política de seguridad en cadena de suministro y tenemos que tener, como les decía, evidencia registrada de las auditorías internas de seguridad en cadena de suministro. Y la verdadera importancia de mantener estos programas y este monitoreo activo es justamente eso, ¿no? Para mantener la vigencia de nuestros programas y poder evitar un proceso de cancelación de los beneficios. También nos da la oportunidad de identificar oportunamente los cambios en los mismos. No sé, aquellas empresas que hubieran sido o que son CityPad desde antes de estos famosos cambios del 2019 que se implementaron en el 2020 y que fueron obligatorios más bien en el 2020, imagínense que de pronto no están monitoreando su sistema o su programa CityPad y vienen estos cambios tan grandes donde se incluye trabajo forzado, se incluye seguridad agrícola, se incluye incluso lavado de dinero. Si no tenemos este monitoreo constante y oportuno de los programas, corremos el gran riesgo de que nos suspendan por no cumplir con los lineamientos actualizados. También tenemos
bueno, monitorearlos, nos da la oportunidad de presentar oportunamente los avisos de conformidad con las reglas de comercio exterior, específicamente para OEA. Es decir, que no sepamos que tenemos la obligación de presentar un aviso 721 cuando hacemos o cuando aperturamos un nuevo domicilio bajo nuestro RFC, cuando no tenemos en mente que de esa apertura de domicilio también tenemos que presentar un perfil de seguridad, entre otras cuestiones. Entonces, es importante monitorear todos estos cambios en nuestros programas OEA y CITIPAT. Y finalmente, cumplir permanentemente con las obligaciones. Esto aplica tanto para OEA como para CITIPAT. Aquí estamos viendo un esquema respecto a las causales de cancelación derivados de una omisión en cualquier monitoreo, puede ser OEA o CITIPAT. Hablamos sobre no contestar los requerimientos, tanto para OEA como para CITIPAT, si no contestamos y no solventamos la información que SAT nos pide o CBP nos pide, en automático podríamos enfrentarnos a una cancelación o suspensión de nuestro programa. Hablábamos también de no presentar los avisos de la regla 721 para OEA, no contar con la infraestructura necesaria. Esto es bastante real porque nos hemos encontrado también en la implementación con empresas, que no están listas para ir por un OEA o por un CITIPAT porque no tienen la infraestructura necesaria y aún así quieren o llenan el perfil de seguridad, pues omitiendo el tema de la información falsa, ¿no? Ese es un proceso de cancelación que en automático podamos incurrir. Si nosotros declaramos, no sé, que tenemos 30 cámaras y que tenemos una barda perimetral de 5 metros y un búnker y todo, y durante la auditoría la autoridad realmente se da cuenta que no tenemos todo eso, pues bueno, información falsa, no contamos con infraestructura necesaria y que declaramos, entonces es un proceso de cancelación o de suspensión. No contar con la evidencia para desvirtuar un incidente, esto es bastante importante. El tema de generar evidencia de esa implementación no solo es hacer un papeleo extra. Aquí está el tema y la oportuna respuesta a cuando se materializa un incidente es tener la evidencia inmediata, porque esa es una de las reglas que OEA específicamente nos dice que si no reportamos un incidente de seguridad y mostramos toda la evidencia para desvirtuar nuestra culpabilidad, entonces nos pueden iniciar un proceso de cancelación o de suspensión. No cumplir con los plazos establecidos, también, ¿no? Para solventar cualquier tipo de hallazgo o de requerimiento, si no cumplimos nos pueden suspender o cancelar. El tema de reportar incidentes de seguridad, información falsa y dejar de cumplir con los criterios mínimos de seguridad. Esta es una obligación. En todo momento las empresas están obligadas a cumplir con los 11 estándares tanto de OEA como CITIPAT. Si se detecta el incumplimiento, entonces pueden tener un proceso de cancelación o de suspensión. Y aquí es muy importante que las empresas que ya son certificadas tengan todo este monitoreo, porque si caemos en una causal de cancelación, por regla, no podremos acceder a la misma hasta que hayan transcurrido 5 años. Y si se acuerdan en el proceso en las láminas atrás, cuando hablábamos del tiempo que la autoridad tarda en darnos una respuesta, más o menos son 18 meses entre que nos inscribimos, nos requieren, presentamos, etcétera. Ya estamos hablando de 6 años y medio aproximadamente que dejamos de cumplir, o más bien que dejamos de gozar con nuestros beneficios que nos otorgan los programas OEA y CITIPAT. Dentro de los beneficios escritos, tenemos para OEA más de 30 beneficios aduaneros que se amplifican con los beneficios que ya como empresa certificada tienes, ¿no? Si eres una empresa IMEX o una empresa IVA-IEPS, si se acuerdan en los cambios, los cambios más grandes que hemos tenido para las empresas
IVA y EPS, es que quitaron muchos de los beneficios y nos los pusieron a la modalidad OEA. Entonces, cuando tenemos OEA, todos los beneficios que otros programas de fomento nos dan se hacen más amplios. Estos son los beneficios para OEA y que son los beneficios aduaneros, por así decirlo. Pero también tenemos una serie de beneficios que no están escritos, que es la competitividad internacional, que es también los beneficios logísticos, los beneficios de utilizar un carril fast. Eh, por ejemplo, cuando se materializan incidentes por naturaleza o cualquier tipo de incidentes en una aduana, las únicas empresas que van a poder hacer un cruce inmediato son aquellas empresas que tengan un programa OEA. Y si eres CityPath y OEA, entonces vas a tener una entrada inmediata a la aduana, ¿no? Porque se benefician se amplían los beneficios logísticos de OEA cuando tienes también CityPath. Y también cuando trabajas con un agente aduanal OEA, cuando trabajas con un transportista OEA o con un transportista CityPath, todo se hace, se amplifican. Esos beneficios logísticos que no están escritos se pueden hacer más amplios. Retomemos ahora el caso de esta línea transportista de que se le detecta mercancía contaminada. Una vez que se hace esta detención de mercancía contaminada en esta línea transportista, la compañía siguió su protocolo de investigación y arrojó los siguientes resultados. Cabe destacar que este protocolo de investigación es parte de los requisitos que te pide OEA y CityPath en caso de que se materialice un incidente relacionado con drogas, arma, dinero, personas, etcétera. Ahora, el resultado fue que el operador del medio de transporte fue sobornado para transportar mercancía ilícita. Tenemos dos escenarios referente a los controles eficientes y a la falla de los controles. Todos estos controles son controles que nos piden o son los criterios mínimos de seguridad tanto como OEA como CityPath. Y podemos darnos cuenta en los controles eficientes que tuvimos un procedimiento de seguimiento a la mercancía. Tanto OEA como CityPath nos pide que durante el tránsito de la mercancía, nosotros como corresponsables de la misma, tengamos un seguimiento a través de un GPS, a través de comunicación directa con el operador o con la línea transportista. Cuando se dieron cuenta que el camión hizo una parada no autorizada y cambió de ruta, inmediatamente la mesa de control de esta línea transportista hizo un reporte a la autoridad y bueno, desató con que al operador, o bueno, una vez que se detuvo la unidad, se hizo una revisión y resultó pues que tenía mercancía ilícita, ¿no? El otro control eficiente es que se hizo una investigación y un análisis y afortunadamente se tuvo toda la información necesaria para presentarla ante el juicio, porque este es un caso que se fue a un juicio y bueno, cuando se presentaron todas las pruebas y alegatos, resultó que la empresa deslindó la responsabilidad y realmente no fueron procesados. La persona jurídica no fue procesada, más bien se procesó tal cual al operador del medio de transporte. Ahora, ¿cuáles fueron los controles donde tuvieron fallas? No se hizo una verificación de antecedentes laborales, que es parte de lo que nos pide la seguridad del personal tanto de OEA como para CityPath, y tampoco se hizo una concientización efectiva y eficiente hacia el operador del medio de transporte. Específicamente OEA nos dice o tenemos un subcriterio que se llama concientización a los operadores de los medios de transporte. Esto es de suma importancia porque son ellos quienes en un momento son los únicos responsables de la mercancía que están trasladando. Entonces, por eso OEA nos hace una particularidad o un particular énfasis en ese criterio. Bien, por último, pero no menos importante, estamos mostrando una pirámide que nos ayudará a llevar nuestro programa o nuestro sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro
a una mejor práctica. En esas mejores prácticas podemos encontrar en el top a nuestro análisis de riesgo. Como se pudieron dar cuenta, un análisis de riesgo nos va a ayudar a soportar todo y a desvirtuar también todo. Desde nuestros temas de infraestructura, temas de procesos, identificación de socios comerciales críticos, identificación de puestos críticos, tal cual todo el sistema de gestión de seguridad en cadena de suministro, pudiéramos centrarlo o apoyarlo en un análisis de riesgo. Después esta pirámide es si tenemos un análisis robusto, procedimientos robustos y debidamente documentados, instrucciones de trabajo para detallar cualquier tipo de actividad y generamos toda la evidencia que hemos estado analizando, pudiéramos llevar nuestro sistema de gestión de cadena de suministro a un sistema de gestión integral. Es decir, llevamos todos estos programas OEA CityPath a un verdadero sistema integral, a un sistema maduro de seguridad en cadena de suministro. De esta manera estaremos haciendo más eficiente estos programas y no estaremos haciendo un trabajo solo por llenar documentos. Este es un sistema de mejores prácticas o un sistema maduro. Es algo que también trabaja CBP y que ellos inclusive en muchos foros a los que hemos asistido lo hacen hacen mucho énfasis en llevar a todos nuestros sistemas de cadena de suministro a esta pirámide, ¿no? Si logramos tener todo nuestro sistema de gestión con base a esta pirámide, podríamos estar presumiendo un sistema robusto y un sistema maduro. Los voy a dejar con esta muy bonita frase que dijo Paul McNulty, ex viceprocurador de los Estados Unidos en 2009. Si tú piensas que hacer compliance es caro, imagínate cuando no haces un compliance, ¿no? Esta es una frase maravillosa porque si de pronto se nos hace muy pesado invertir en muchos temas respecto a infraestructura, a colaboradores, pues sobre todo el tiempo que se le invierte a un sistema de gestión de cadena de suministro, cuando no lo tenemos y ojalá que no lo necesiten nunca, pero podemos incurrir en muchos temas penales sobre todo, ¿no? Podemos inclusive, no sé, cerrar por una multa millonaria, podemos, no sé, declararnos en bancarrota o perder el tiempo operacional, parar líneas de producción de, no sé, de armadoras, de automotrices, etcétera. Entonces, el costo de no tenerlo tal cual es más grande que el costo de tener estos programas de compliance, ¿no? Estos programas de gestión de seguridad en cadena de suministro. Hasta aquí, Ana, no sé si tengamos alguna pregunta por ahí. Sí, María, sí hay preguntas. La primera pregunta que nos hacen en el chat es, bueno, nos dicen, en la experiencia reciente, CityPath sí está certificando a las empresas mexicanas porque en los últimos meses ha habido un retraso en la respuesta de CBP. Sí, es correcto, y no solamente en las respuestas del CBP, la verdad es que el tema de la pandemia nos pegó muchísimo a todos y en general. No estamos, perdón, nos ha frenado muchísimo los procesos y eso es algo que a CBP y a OEA les ha pegado también muchísimo porque obviamente por temas de restricción de COVID y demás, pues se frenaron las visitas, aunque sí están recibiendo en su totalidad todas las solicitudes de inscripción. Se espera que se reanuden las visitas, pues esperemos que este primer trimestre, eso es lo que específicamente CBP declara, y de OEA no hemos tenido
notificación de que se hayan parado las visitas por parte de la autoridad. Al contrario, más bien creo que es un tema directamente de limitante de las empresas para recibir visitas a las mismas, ¿no? Pero en su totalidad se están recibiendo todas las solicitudes de inscripción. Sí, por supuesto, hay una demora en las mismas, pero se espera que ya no sean o que no pase tanto tiempo para que ya se hagan las visitas tal cual. Perfecto. Y hay otra pregunta que dice que cuando mencionas que las verificaciones de antecedentes penales del personal, ¿qué pasa cuando ciertas entidades ya no lo realizan? Hola, Ana. ¿Sí me escuchas? Te dejé de escuchar y me quedé hasta ciertas entidades. No te preocupes, repito la pregunta. Dice, cuando Gracias. mencionas sobre la verificación de antecedentes penales del personal, ¿qué pasa cuando ciertas entidades ya no lo realizan por considerarlo un tema anticonstitucional? Sí, ese es un ejemplo muy grande y que también ya nos hemos topado. Digo, ahorita tengo en mente el estado de Veracruz que hace ya varios años que dejaron de emitir las cartas de no antecedentes penales. Y esas, en efecto, ahí se contraponen con muchas otras leyes y reglamentos, pero les decía, y acuérdense que yo estoy enamorada del análisis de riesgo. En el análisis de riesgo nosotros podemos minimizar el impacto de no pedir esa carta de no antecedentes penales porque el contexto exterior o el contexto externo de la organización no te permite solicitar ese control de confianza. Pero podemos implementar otro tipo de control de confianza que ya también dependerá mucho de la criticidad del puesto que estés evaluando, ¿no? Aquí también podemos empezar a jugar con un análisis de riesgo propio para los puestos críticos y dependiendo de esos, a lo mejor si tu puesto no es un crítico o no tiene una criticidad alta, podemos implementar otro tipo de controles de confianza. No necesariamente tenemos que implementar los que nos sugieren, ¿no? O sea, es una sugerencia, pero si lo documentamos y lo robustecemos a través del análisis de riesgo, podemos estar del otro lado sin ningún problema. Excelente, María. Y para no tener en sala de espera a la maestra María Luisa Solís, que ya está con nosotros, y voy a hacer esta última pregunta y las demás las dejamos al final, ¿te parece? Me parece ideal. Perfecto. Esta última pregunta dicen que si existe alguna certificación que deban tener los miembros de un comité de seguridad y qué recomiendas al respecto. Podemos hacerle recomendaciones para los miembros del Comité de Seguridad. Se sugiere, no está escrito tampoco ni para OEA ni como para CITIPAT, pero si les damos las competencias necesarias para poder hacer su trabajo, podríamos llevar entonces ese sistema de gestión a una mejor práctica. Se me ocurre una certificación bajo la ISO 19011, que son las directrices para auditar propiamente. También podemos hacer una certificación bajo la red Conocer, simplemente este tipo de webinars o capacitaciones ya muy puntuales y muy focalizadas a qué es el programa OEA, cómo se lleva, cómo auditar un programa OEA o un programa CITIPAT, ¿no? Entonces, estos son los tipos de certificaciones que pudieran ofrecerle al Comité de Seguridad. Perfecto, María. Pues entonces continuamos con la presentación. Muchas gracias. Gracias. No sé si ya nos escucha nuestra invitada panelista, la maestra María Luisa, perdón. Hola, María Luisa, ¿estás por aquí? A María Luisa Solís ya está acá, pero creo que no está habilitado.
Sí, creo que tuvo problemas, salió. Vi que tenía la mano levantada, pero creo que no se puede. Hola, María Luisa, ¿nos escuchas? Hola, Listo, ya estamos. Bueno, pues gracias. bienvenida, María Luisa. Estamos justamente en esta sección de preguntas y respuestas. Como les decíamos a todos nuestros invitados a esta sesión o a este webinar, quienes nos están acompañando, te unes con nosotros para platicarnos un poquito de tu experiencia, ¿no? Y acá a lo mejor me gustaría rescatar el tema de los controles de confianza para que con base en tu experiencia nos platiques cómo ustedes pues han implementado y sobre todo administrado estos controles de confianza, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, administras 21 plantas, María Luisa. Cuéntanos un poquito. Sí, muchas gracias. Pues bueno, a través de mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas certificadas OEA y dentro de las mejores prácticas que te puedo compartir que se han implementado es justamente esto de crear una política, no nada más desde el punto de vista de cumplimiento con el estándar 1.2, sino una política que englobe todo ese proceso de cumplimiento en general, desde qué requiere una empresa para certificarse como OEA, ya sea por adquisición, es decir, porque se ha unido al grupo, o bien porque es una nueva razón social, o bien porque es una nueva planta que se va a adherir a alguna razón social. Entonces, esta política contiene todos esos detalles de cómo, cómo dar cumplimiento a todas las obligaciones generales, qué paso seguir. Adicional a esto, pues en esta política se engloba también una parte muy importante que hablábamos de, o que comentaban ustedes, de la formación de este equipo básico de OEA, que nosotros lo llamamos como el comité OEA en cada uno de los sitios, ¿no? Entonces, teniendo este equipo sólido, con conocimientos muy específicos, enfocados al programa y a sus diferentes áreas, pues hemos creado también ese nivel de expertise en las diferentes plantas que nos ayudan a asegurar el cumplimiento, tanto en la parte fiscal aduanera como en la parte de requisitos de seguridad, ¿no? Adicional, esta política engloba también qué hacer en esas situaciones donde se pueda tener quizá una contaminación de carga o una situación de inseguridad, donde podamos identificar qué autoridades, identificar a nivel de la organización cómo comunicar esta información, cómo manejarla, etcétera. Y otra lista muy importante que tiene esta política es la parte de cómo vamos a fomentar y permear el conocimiento que tiene este grupo especializado a través de los diferentes sitios y asegurar que todo el personal pues está completamente capacitado en ello, ¿no? Incluso la política contempla todo ese procedimiento de capacitación específica, capacitación global y cómo se van nutriendo esas buenas prácticas, ¿no? Dentro de esa capacitación también se consideran pues un grupo de auditores internos que tengan ya una formación muchísimo más especializada y bajo la metodología de la organización. Gracias, María Luisa. Voy a rescatar esta formación o especialización al grupo de auditores que mencionabas, porque justamente nos hacían una pregunta, ¿no? Respecto a qué formación necesita este grupo de auditores o este comité de seguridad, o bueno, cuando así sean los mismos, en caso de que así sean los mismos más bien. Y en tu experiencia, María Luisa, no sé qué tipo de formación les han compartido a tus miembros auditores internos. Nosotros, esta formación está dividida en dos fases. Una es la formación en cuanto a los conocimientos muy específicos de los que te pide el programa, tanto EA como CityPad,
del conocimiento también obviamente de la reglamentación de las reglas generales de comercio exterior y los requisitos adicionales. O sea, todo este conocimiento de infraestructura, de todos los requisitos del perfil, pero también los requisitos generales, etcétera. Creo que esta parte tiene que estar muy sólida y lo consideramos como una parte muy, muy fuerte en la parte del entrenamiento. Pero la otra parte muy importante de la formación es esa estrategia de auditoría. ¿Qué perfil debe tener el auditor? ¿Qué metodología debo seguir para conducir una auditoría? ¿Cómo resguardar mis evidencias? Todo eso en base a las ISOs que tenemos que rigen la parte de las auditorías. Lo que hacemos es obtener lo mejor de ellas y plasmarlo en un procedimiento, en una capacitación muy amigable para que sea fácil de entender y se aplique perfectamente a la organización. Una vez que concluimos este entrenamiento, pues lo llevamos a la práctica, no nada más se queda en la teoría. Hacemos un examen para asegurar también que el personal entendió y comprendió los procesos de manera teórica, pero también con un examen de manera vivencial, donde se viva como tal una auditoría y podamos evaluar que sus competencias están perfectamente ya atribuibles para llevar a cabo una auditoría de tal índole. Muchas gracias, María Luisa. Me parecen bastante robustos los mecanismos que han implementado para esta práctica. Ahora, con base a tu experiencia y a la experiencia de la industria, nos gustaría que nos platicaras en detalle cuál fue la necesidad o qué los movió para inscribirse al programa, a los programas de seguridad en cadena de suministro y sobre todo por qué la necesidad de seguir sumando a las diferentes razones sociales a estos programas. Pues como tú sabes, esta parte de la certificación OEA ha tenido sus diferentes, digamos, fases. Empezamos con, digamos, la certificación en el rubro L y en aquel entonces la intención de formar parte de estos programas era pues ser de estas empresas de índole que están al día, que están demostrando que cumplen y que son de las pioneras, ¿no? Entonces este fue como el primer motivador de tener ese prestigio ante la autoridad, de contar con este programa, adicional a todos los beneficios que ofrecía, ¿no? De carriles fast, etcétera, ¿no? Beneficios administrativos aduaneros, pero sobre todo era esta parte que movía mucho del prestigio. Y conforme se ha ido moviendo la legislación y los cambios, pues los factores han sido distintos, porque en mi experiencia te puedo decir que han habido empresas que con el hecho de tener CityPack se sentían que ya tenían todos los beneficios, ¿no? De decir, bueno, mira, yo ya tengo los carriles exclusivos, los beneficios aduaneros a lo mejor pues no me afectan mucho porque mi operación es pequeña, lo que quieras, pero tú sabes que con los cambios que se han venido realizando ahora, el ser una empresa OEA, y como bien lo comentabas hace un momento, pues ya tiene muchísimo más beneficios que los que tenía antes, y entre ellos el tema de la temporalidad. Entonces, ¿qué hemos visto ahorita como motivador de que las empresas se quieran sumar y seguir continuando con esa certificación? Pues básicamente el tema de la temporalidad. A las empresas que se quedaron fuera de ser OEA, pues les vino a afectar bastante mucho en el tema de los inventarios, de tener muchas operaciones operaciones virtuales que tienen solamente 6 meses para retornar el material al extranjero, y pues siendo OEA estamos perdiendo ahí un beneficio importante económico, ¿no? En la parte de flujo efectivo para el IVA. Y otro que te puedo comentar muy, muy abiertamente es que hemos visto que en situaciones de crisis donde se pagan las aduanas por diferentes motivos, pues siempre son las empresas OEA las que se les da prioridad para el cruce, ¿no? Tuvimos el evento de cuando hubo el tema de los migrantes, y pues fue muy notorio que para las empresas OEA eran las primeras que estaban cruzando sus mercancías, y pues las que no eran OEA, si fueran CityPack, se quedaban rezagadas, ¿no? Entonces esos han sido diferentes motivadores, y creo que ahora es muchísimo más confiable ser una empresa OEA ante los ojos de la autoridad
el hecho de creer que tú a lo mejor no tuviste que ver en un incidente de seguridad, pues eso también garantiza o da de alguna manera cierta confianza a las empresas que nos ayuda a continuar e impulsar por mantenernos en el programa. 100%, estoy de acuerdo contigo. Los temas logísticos que te da OEA, creo que y los beneficios de temporalidad que bien indicabas, son los principales beneficios aduaneros por los que las empresas quieren sumarse a OEA. El tema también de demostrar que no eres responsable de algún incidente relacionado a tu cadena de suministro, pues creo que es de los temas más de alto impacto, ¿no? El poder desvirtuar esa responsabilidad y tal cual salir, como por así decirlo, pues sin alguna penalización respecto a la cadena de suministro de tu compañía, es algo que indudablemente, pues ahora sí que no tiene precio. Es correcto. Y con base a tu experiencia, María Luisa, no sé, nos quisieras compartir cuál fue el reto más grande o cuál ha sido el reto más grande en el que te has o en el que te enfrentaste al inscribir a tus más de 20 domicilios fiscales, o más bien 20, sí, 20 domicilios fiscales, o algún reto que digas, ya no puedo con esta, este, no sé, con ese reto tal cual, con ese desafío. Sí, mira, han sido diferentes, como te decía, a través de conforme ha ido creciendo esta certificación por los requisitos, al igual que los beneficios se han ido incrementando y se ha puesto como más, digamos, difícil, ¿no? Al principio te podría decir que el reto o los retos eran más internos, retos relacionados a infraestructura, retos relacionados a incluso si tuvieras toda la infraestructura, pues a que el personal sea consciente y justo por eso creo que OEA contempla este estándar de capacitación y concientización para ser consciente al personal, porque por más políticas y procedimientos que puedas tener, si el personal no tiene esa concientización de la importancia de esta certificación y el papel que juegan dentro de la misma, pues no va a ser exitoso el proyecto. Entonces, creo que ese fue uno de los principales retos que se han tenido con las empresas al iniciar un proceso de certificación. Conforme han ido avanzando los requisitos o se han ido incrementando, como tú sabes, ahora pues tenemos requisitos fiscales, también requisitos aduaneros, etcétera, pues van incrementando un poquito la barra. Pero creo que actualmente una de las barreras o de los retos más fuertes es justo luchar y desafortunadamente la página de OEA no es muy interesante, no es muy flexible. Entonces, quien ha cargado una solicitud de OEA es un dolor de cabeza porque tienes que llenar una serie de preguntas, tienes que cargar una serie de información en ciertos requisitos, etcétera, ¿no? Y la oportunidad que tienes es en un reto de una semana cargar todo. Entonces, imagínate para una empresa que puede tener hasta 5 o 6 domicilios o diferentes perfiles, cargar toda esta información en una sola semana es la muerte, y considerando el tiempo que te permite BUSEM o la facilidad que tiene BUSEM para estar activo, pues es mucho más difícil, ¿no? Entonces, por ahí se comparten trucos de hazlo de noche, hazlo los fines de semana, y rézale a ver qué santo para que no se te caiga la información y no se te pierda. Ya sé. Ese creo que ahorita es el reto más fuerte, adicional a que, pues, muy comúnmente te llega el requerimiento una vez transcurridos los 120 días, te llega el requerimiento a los 119 y vas de cero otra vez, ¿no? Entonces sabemos que ya de facto va a haber un reto, va a haber un requerimiento y que, pues bueno, también el requerimiento es otra complejidad y volver a esperar, ¿no? Súper. Y tienes mucha razón. Cuando hablas de casualmente te llega el requerimiento en el día 119, porque si no te llega un requerimiento de información después, perdón, dentro de los 120 días hábiles, se entiende como una positiva ficta. Exacto. Pero, o sea, en mis
8 años o casi 9 años que llevo en este OEA, realmente no he visto nunca una positiva ficta, porque sí, casualmente siempre te va a llegar el requerimiento de información en el 119. Esto con el objetivo de que el SAT se compre un poquito más de tiempo, ¿no? Y también se entiende perfectamente porque el equipo de auditores del SAT, pues es un equipo pequeño para las casi 650 empresas OEA que hay en todo México por razón social, entonces es mucho trabajo que tienen el equipo auditor del SAT, ¿no? Pero bueno, pues como dices, y espero que todos hayan tomado nota de las recomendaciones que nos hizo María Luisa para cargar la información en Busem, porque es información que debes de tener, ¿no? Para cargar la info en Busem, porque sí es a veces un tantito traidora a la plataforma, pero muchas gracias, María Luisa. No, de que con mucho gusto. Ana, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Por cuestiones de tiempo, vamos a elegir una y de todos modos todas tendrán una respuesta. De forma posterior estaremos haciendo llegar las respuestas porque sí hubo bastantes preguntas. Pero para cerrarle, que creo que es mucho con lo que han estado mencionando para cerrar esta plática, señalan, dice, tengo un proveedor que de acuerdo a lo que su asesor le ha indicado, quiere auditar mi certificación. Yo no me he negado, sin embargo le he explicado que aunque los programas CITIPAT y OEA sí consideran que los proveedores auditen a los clientes, el flujo normal de la auditoría en la cadena comercial es que el cliente sea quien audite a los proveedores. ¿Este comentario es válido? Sí, sí es válido. Digo, estoy de acuerdo con que el flujo normal es que la evaluación o la auditoría se haga hacia tus proveedores. Pero digo, al final lo que se trata es hacer una cadena logística segura, independientemente si el flujo va o viene, ¿no? Al final todos estamos, o lo que se espera es que tengamos una responsabilidad compartida. Entonces, si pudieras abrirle la puerta a tu proceso, entiendo que también o bueno, más bien, abrirle la puerta a la auditoría, a tu proceso de seguridad en cadena de suministro. Y también entiendo que acá vienen temas de información confidencial, información sensible. Entonces, teniendo esa restricción, me parece que podrías abrir ese canal de comunicación o inclusive hacer una auditoría en escritorio, por así decirlo, una auditoría virtual sin necesidad de que esté evaluando, no sé, tu información sensible. Entonces, me parece que pudiera ser por ahí la estrategia. También estoy de acuerdo en el flujo que indican. Creo que ese es realmente el flujo. No sé, María Luisa, salvo tu mejor comentario o recomendación, tú que estás del lado de la industria. No, totalmente de acuerdo contigo. No puede ser en ambos lados, ¿no? Tanto que recibas una como la ejecutes, creo que no habría ningún tema, pero coincido contigo. Muchas gracias. Bueno, pues igual como decías, Ana, por tiempo vamos a dejar aquí las preguntas, la sesión de preguntas. Y como dijo Ana, todas las preguntas que nos hicieron llegar se les irá dando respuesta de manera personalizada, así que estén pendientes de sus respuestas. Aprovecho el canal para agradecerle a la maestra María Luisa Solís por acompañarnos a este evento, por su dedicación y liderazgo en el cumplimiento y perfeccionamiento del control de la información fiscal y legal en materia aduanera, compartirnos su experiencia liderando e inspirando a la gente. Muchísimas gracias, María Luisa, por tu tiempo. Muchísimas gracias por aceptar compartirnos tu experiencia en este canal. Con mucho gusto y muchísimas gracias a ustedes por considerarme. Que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Gracias, Ana. Y esperen propiamente nuestra respuesta. Y qué gusto saludarlos, ¿no? Estaremos en contacto. Les dejamos también nuestros datos de contacto en caso de cualquier comunicación directa. Con todo gusto podemos apoyarlos.
Gracias.